Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 9, la aceptación de la expiación, en la sección octava, la grandeza con mayúscula en contraposición a la grandiosidad. Párrafo 1. La grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo, entre comillas, lo ha atacado e intenta ofrecerte engaños para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección, entre comillas. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? La grandeza con mayúscula es de Dios y solo de Él. Mientras que me explica que la grandiosidad del ego es la alternativa que el ego nos ofrece ante la grandeza de Dios. Y nos explica por qué. Porque cuando reconocemos que esa grandeza de Dios es nuestra, cuando reconocemos que esa grandeza de Dios nos pertenece, que está en nosotros, sencillamente silenciamos al ego. Abandonamos al ego automáticamente con reconocer que la grandeza de Dios está en nosotros, que la fortaleza del Padre es nuestra, que nos fue dada la paz y la dicha de Dios, que el gozo de Dios es su voluntad para con su Hijo. Al reconocer nosotros esa grandeza con mayúscula del Padre, que es también nuestra, pues automáticamente abandonamos el ego. Esto hace que el ego alce todos sus mecanismos de defensa y empiece a ofrecernos esa grandiosidad. Empiece a ofrecernos algo, una alternativa, una opción que parezca ser mejor que la grandeza de Dios. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, de que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerle regalos para inducirte a que vuelvas a estar bajo su protección, entre comillas. Empieza a endulzarnos con esta clase de regalos. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que el ego nos ofrece para tratar de minimizar o de hacer que nos olvidemos de la grandeza de Dios. Y de manera muy tajante nos dice Jesús, ¿por cuál de las dos alternativas te vas a decidir? No puedes estar fluctuando entre ambas, así que vas a decidirte por la grandeza de Dios o por la grandiosidad del ego. 2. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanza de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio
de eclipsar, pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Pasa a la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución, entre comillas, la ilusión del ataque. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanza de que pueda hacerlo porque no es real. Ni esa idea de pequeñez que tenemos con respecto a nosotros mismos, ni la idea de grandiosidad son reales. Ambas son ilusiones del ego. Ante esa idea de pequeñez nuestra, de que soy la víctima, el marginado, de que soy el menos listo, de que soy el que menos tiene, me ofrece esa idea de grandiosidad. Y en esa idea de grandiosidad, pues entonces me dice, puedes empoderarte, puedes autoayudarte, puedes salir adelante de tales y tales formas. Y empieza a ofrecerme múltiples ilusiones en las que me vende una falsa idea de que soy genial, de que soy grandioso. Pero eso es para que yo me distraiga de ese reconocimiento de que soy grande como mi padre, de que la grandeza de mi padre me pertenece y está en mí. Como nosotros tenemos esa idea de pequeñez, esa idea de que algo nos falta, esa idea de que estaríamos mejor de otra manera, etcétera, pues entonces viene también la idea de grandiosidad, una forma de sopesar esa idea de pequeñez que tenemos. Es por eso que me dice que sin la idea de la pequeñez, pues la creencia en la grandiosidad no tendría ningún sentido. Por lo tanto, no lo desearíamos en absoluto. Si yo reconociera que la grandeza de Dios es mía, me pertenece, está en mí, ¿qué necesidad podría tener de esos conceptos irreales de pequeñez y grandiosidad? La esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque. Ya nos ha dicho anteriormente que el ego es competitivo, que el ego va a tratar entonces de eclipsar a cualquier otro. Si este hermano parece estar haciendo algo, pues yo buscaré la forma de hacerlo mejor, entre comillas. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Y pasa a la perversidad cuando hay algo que ya creas que no puedes tolerar. Ahí, entonces, el ego pasa al ataque. Mientras yo crea que puedo superarme, entre comillas, que puedo empoderarme y cualquiera de todos estos términos de autoayuda que conocemos para ser mejor que el otro, pues entonces estaré ahí luchando para ser mejor, entre comillas, que ese otro. Pero cuando ya yo vea que definitivamente no voy a ser mejor que el otro, en este plano, en esta ilusión, pues ahí el ataque será la solución que implementaré. Ahí con el ego tendré clara la forma de deshacerme de ese otro que estoy viendo como mi competencia, como mi enemigo, por medio de un ataque. 3. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad, porque no ve
la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas y egocéntricas creencias que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre esos dos tipos de amenaza tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar excepto con ataques. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse y atacar más tarde. Si aceptas su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. Si no, esperará. Si en ese momento en donde estoy viendo esa competencia en la que creo que no tengo ninguna esperanza de ganar, pues significa que estaré creyendo en esa pequeñez que el ego me ofrece. Y ahí, pues decidiré dejar ese campo de batalla, pero no porque quiera dejarlo, sino porque creo que tengo que prepararme mejor para ir a esa batalla. Mientras que si le acepto el ego, esa idea de empoderado, esa idea de que voy a salir airoso, triunfador, pues entonces ataco de una vez. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba entre si ataca ahora o se retira para atacar más tarde. Si acepta su oferta de grandiosidad, si creo entonces que soy el mero mero, el empoderado, el luchador, el que puede con todo, pues ahí atacaré de inmediato. Lanzaré el ataque de inmediato. Pero si no, esperaré. Si ya le he comprado al ego esa idea de pequeñez, esa idea de fragilidad, si me he puesto yo en ese papel de víctima, si me he puesto yo en ese papel en el que creo que hay alguien quien siempre hace las cosas mejor que yo, ahí dejaré ese ataque para luego. No porque me quiera retirar, sino porque desde el ego, con el ego, buscaré una manera de atacar más eficiente. 4. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios, porque su grandeza con mayúscula establece tu libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. La grandeza está completamente desprovista de ilusiones y, puesto que es real, es exactamente convincente. Mas la convicción de que es real te abandonará a menos que impidas que el ego ataque. El ego no escatimará esfuerzo alguno para rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu libertad. Te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente para ti, debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria, porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque, pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. El ego queda inmovilizado ante la presencia de la grandeza de Dios. Nos decía en el párrafo 1, abandonamos automáticamente al ego al reconocer la grandeza del Padre en nosotros. ¿Y por qué abandonamos el ego?
porque la grandeza de Dios nos hace reconocer libres. Fuimos creados libres, somos libres. Al reconocer esa grandeza en nosotros, pues nos damos cuenta que seguimos siendo libres, que el poder del Padre está en nosotros. Reconocemos que la voluntad del Padre es la perfecta felicidad para su Hijo. Por lo tanto, ¿cómo podría estar el Hijo de Dios bajo el yugo de una enfermedad, bajo el yugo de una carencia? Y empezamos a darnos cuenta que es imposible que seamos esa figura que creemos ser, ese cuerpo en el que tanto creemos. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que nos deja de interesar por completo. Reconocemos esa grandeza del Padre en cada uno de nosotros. Así que, ¿para qué querría yo estar oscilando entre la idea de grandiosidad y de pequeñez en la que normalmente nos movemos asesorados desde el ego? Por lo tanto, reconociendo esa grandeza de Dios en cada uno de nosotros y reconociéndonos completamente libres, empezamos a negar cualquier cosa que no sea de Dios. Reconozco que Dios, mi Padre, está en mí. Reconozco que estoy en Dios. Por lo tanto, empiezo a negar cualquier cosa que no provenga de Él. Cualquier cosa que no sea la perfecta felicidad. Empiezo a aplicar esa correcta negación. Y eso hace que se expulse el ego literalmente de mi mente. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y puesto que es real, es extremadamente convincente. Es mía, me pertenece. Empiezo a reconocer mi propia realidad, la realidad del ser con mayúscula, en vez de la idea del cuerpo enfermo que creo que soy, en vez de la idea del cuerpo carente que creo ser. Y empiezo a darme cuenta que soy ese santo Hijo de Dios perfecto, amoroso y amado. Pero me dice, mas la convicción de que es real te abandonará, a menos de que impidas que el ego ataque. Una vez que yo haya reconocido realmente esa grandeza del Padre en mí, tendré que mantener mi mente alerta en favor de Dios y de su reino, en todo momento, porque el ego, que es mi propia fabricación y que no me va a abandonar, vendrá nuevamente a decirme, mira, ¿y cómo crees en esa grandeza si ahora mismo no tienes dinero ni para pagar tus facturas? Mira, ¿y cómo crees en esa grandeza si ahora mismo estás solo? Nadie te quiere. Mira, ¿y cómo crees en esa grandeza si ahora mismo tienes un dolor que no soportas? Tienes una enfermedad diagnosticada. Tienes a tus padres enfermos. Tienes miedo de salir a la calle y que te vayan a contagiar un virus. Y empieza a ofrecerme múltiples ideas que si mi mente no está lo suficientemente alerta, podría hacer que oscile entre la grandeza que me pertenece y esa idea de grandiosidad y pequeñez, que viene siendo lo mismo para efectos ilusorios. Pero ya se me dijo que tengo que elegir una única opción. Tengo que elegir una única alternativa, de tal manera que si estoy eligiendo la grandeza de Dios, que es lo que realmente me pertenece, tengo el compromiso de estar con mi mente alerta, pidiendo corrección ante cualquier idea de error y
sosteniendo esa verdad que es lo que soy. El ego no escatimará en esfuerzos para que yo crea que esa grandeza no me pertenece. Él no escatimará en esfuerzos y traerá a mí todas esas ideas de pequeñez. O bien, empezará a ofrecerme ideas de grandeza relacionadas con la ilusión, con la idea del ser con minúscula aquí, de logros, de obtener, de cosas materiales y demás, y volverá otra vez a hacer que esté bajo su dominio. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Depende de mi decisión. En todo momento depende de mi decisión si quiero estar en el sistema de pensamiento del ego o si quiero estar en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y nos recuerda Jesús, tu grandeza no es ilusoria, porque no es una invención tuya. Todas nuestras fabricaciones aquí son ilusiones precisamente por eso, porque son nuestras falsas creaciones, nuestras fabricaciones. Nosotros inventamos la grandiosidad y le tenemos miedo porque es una forma de ataque. ¿Por qué es una forma de ataque? Porque para yo ser grandioso, nadie más tiene que serlo. Si todos fuésemos grandiosos, pues no se notaría más entonces quién es el más exitoso, el más brillante, el más grandioso, el más genial. Por eso es una forma de ataque. Estoy queriendo quedarme con algo únicamente para mí. Por lo mismo, es algo que no se puede compartir porque es una forma de ataque. Pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. 5. Desde tu grandeza, tan solo puedes bendecir, porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecir, la conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvides de esto, te desesperas y atacas. Cuando me olvido de que soy un pensamiento vivo en la mente del Padre. Cuando me olvido de que mis únicos pensamientos son los que pienso con Dios. Cualquier otro pensamiento, solamente estoy pensando que pienso. Pero no es así. 6. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieras dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y por ende no podrías deshacer al ego. Tu grandeza es la respuesta de Dios al ego porque es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir ni tampoco sucederse alternadamente. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, porque ninguna de las dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Al ser ese el nivel de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos sus características principales. Desde nuestra grandeza solamente podemos bendecir. Esa grandeza es nuestra abundancia, es un regalo del Padre. Al bendecir, la conservas en tu mente. Además, al bendecir, protegemos esa grandeza de cualquier ilusión que parezca acecharla. Aunque la verdad no necesita defensas, nosotros sí tenemos que defender
esa verdad en nuestra mente. Nosotros sí tenemos que hacernos conscientes de esa verdad. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando olvidamos esto es cuando nos desesperamos y creemos que el ataque es la salida. Cuando nos olvidamos que estamos en la mente de Dios es cuando caemos en esas ideas de grandiosidad o de pequeñez. Es cuando llegamos a esas ideas de conflicto en donde nos sentimos amenazados y de donde proceden esas elecciones de atacar ahora si me estoy sintiendo grandioso o bien retirarme y atacar después si estoy sintiéndome pequeño, debilitado, pero siempre con la idea de atacar. Si no es ahora, pues será después. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no solo pueden coexistir, sino que lo hacen, se alternan una a la otra. Estoy pasándome de la pequeñez a la grandiosidad. Y me siento hecho nada, me siento el peor del mundo, el más fracasado. Y de pronto, pues el ego me vende esas ideas de grandiosidad, de mi lucha, de que soy tan bueno en las matemáticas, de que quizás pues no tengo fuerza física o habilidades físicas, pero que soy tan bueno estudiando, memorizando las cosas, aprendiendo, y me ofrece una idea de grandiosidad que parece sopesar o contrarrestar esa idea de pequeñez, pero me paso fluctuando entre ellas. Cuando no me estoy sintiendo pequeño, frágil y debilitado, pues me estoy sintiendo el empoderado. Me estoy sintiendo el mero, el luchador. Ahí es donde el ego quiere que yo me sostenga. 7. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste. Quizá con la creencia en la pequeñez, quizá con la creencia en la grandiosidad, mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente, porque no es verdad. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar, pero estás exaltado. Y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente. La grandeza es verdad porque procede del Padre. Solo lo que procede de Dios es real. Así que la grandiosidad, una idea del ego, al igual que la pequeñez, es lo mismo. Son ilusiones, son aparentes emociones que se experimentan desde esa mente dormida, que se experimentan desde el cuerpo. Así que la verdad y la pequeñez se niegan mutuamente. O reconozco la verdad o reconozco la pequeñez o esa grandiosidad, que es exactamente lo mismo. Parecen ser opuestos, pero ambas son ilusiones, son exactamente lo mismo. La verdad no cambia, la verdad siempre es verdad. Independientemente de si yo ahora creo que soy esa frágil víctima, la verdad sigue en mí. Sigo siendo tal como Dios me creó. Esa verdad sigue en mí y estará en mí siempre. Nos decía unas lecturas atrás que la realidad está aquí y que esa realidad nos pertenece porque le pertenece a Dios.
y nos hablaba de ese segundo advenimiento, que ese segundo advenimiento será esa conciencia de la realidad, ese restablecimiento de la verdad en nosotros. No porque nos haya dejado, sigue estando en nosotros, sino porque la hemos olvidado. Recordaremos la verdad, recordaremos al Padre, volverá a nosotros ese recuerdo de Dios, ese reconocimiento de nuestra inocencia, de lo que realmente somos. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad, la verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza, es que la has reemplazado con cosas que tú mismo te inventaste. Cuando perdemos ese reconocimiento de la grandeza, esa conciencia de la grandeza, pues entonces nos vemos enfermos, nos vemos carentes, creemos en la muerte y vemos cómo se mueren todos a nuestro alrededor. Creemos en que estamos amenazados o puede ser que estemos cambiando ese reconocimiento de la grandeza en nosotros por ilusiones que parecen agradarnos, lo que desde el ego vemos como grandiosidad. Da igual, son ilusiones, mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente, porque ninguna es verdad. Ni mis ilusiones de grandeza, ni mis ilusiones de pequeñez son reales, así que ambas por igual son dementes. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones lo harán. Cuando creemos haber triunfado, pues es que nos hemos comprado la idea de una ilusión de grandiosidad y eso pues es lo que parece tenernos exaltados. Eso es lo que parece tenernos felices, entre comillas, en esta ilusión. Al igual que cuando nos compramos una ilusión que parece traernos desesperanza, tristeza, ideas de conflicto, pues entonces ahí nos vemos minimizados. Pero ambas son ilusiones, ninguna es verdad. 8. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y de este modo te privará de los verdaderos testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó porque Él lo que creó es gozo. El Padre lo que quiere es la perfecta felicidad para su Hijo. Lo que Él creó es su gozo para su creación. Lo que Él quiere es la perfecta felicidad para su Hijo. Para nosotros, en esta ilusión puede ser difícil distinguir la grandeza de la grandiosidad. Pero ¿cómo podemos distinguirla? La grandeza siempre tiene amor. Siempre se comparte, siempre se extiende, mientras que la grandiosidad no. ¿Por qué? Porque un logro en el que yo me siento grandioso, en el que me siento exaltado, en el que me siento feliz, yo no puedo compartirlo con el otro que parece que no logró lo mismo que yo. Si yo he tenido ese primer lugar, pues me siento grandioso. Y no puedo compartir en esta ilusión ese primer lugar con el que quedó de segundo o de tercer lugar, o peor aún, con el que ni siquiera clasificó como un finalista. No puedo compartir eso. El orgullo
no producirá milagros y de este modo te privará de los verdaderos testigos de tu realidad. Ese orgullo que procede de esa grandiosidad no se puede compartir, yo no lo puedo extender porque no tiene amor. Yo solamente puedo extender mis pensamientos amorosos. Desde esa idea de grandiosidad, pues yo estoy creyendo que gané, que soy el mejor, que soy genial. Y eso no lo puedo compartir con mi hermano, porque desde esta ilusión sería creer que yo estoy dejando ese primer lugar en el que tanto, por el que tanto luché, del que estoy tan orgulloso ahora para compartirlo con alguien más. Y desde esta ilusión, esa clase de compartir no existe. Sería perder ese primer puesto para dárselo a alguien más. Y lo que no se puede compartir, pues sencillamente no es de Dios, no es real. Mientras que desde la grandeza del Padre estoy compartiendo el amor que soy. Estoy compartiendo el reconocimiento de mi santidad junto con la de mi hermano. Estoy reconociendo que todo ya me pertenece a como le pertenece a mi hermano. Y doy porque sé que dar y recibir son en verdad lo mismo. Estoy bendiciendo a mi hermano, porque cada vez que estoy bendiciendo a mi hermano, me bendigo a mí mismo. Ahí reconozco que dar y recibir son en verdad lo mismo. 9. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que el Espíritu Santo no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. 10. Eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto simplemente aguardará tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz, el Espíritu Santo, y Él mismo mantiene a salvo sus extensiones dentro de su mente. Mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría y, por lo tanto, no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia, porque es la negación de la arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogancia, porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Veamos cómo esto parece darnos vuelta por completo a esas ideas que tenemos respecto a lo que somos. Y respecto a esa idea de pequeñez con la que parece que nos hemos visto siempre, a esa idea de pequeñez en la que se nos ha posicionado incluso desde las religiones, como los pecadores, como los que no merecen más que castigo. Ahora esto nos reivindica
en la mente de Dios. Y nos dice que somos absolutamente irreemplazables en la mente de Dios. Que nadie más puede ocupar nuestro lugar en la mente de Dios. Y que mientras nosotros decidamos mantener ese lugar desocupado, pues Dios está aguardando nuestro regreso, porque Dios mismo está incompleto sin su Hijo. Dios mismo está incompleto sin su Hijo, que fue por eso que nos dio al Espíritu Santo, la llamada al despertar, su voz, para mantener sus extensiones a salvo, para asegurarse de que vamos a retornar a ese lugar que quisimos abandonar, un lugar que no hemos podido abandonar más que en sueños. Pero en este sueño que parece tan real para nosotros, creemos que realmente nos separamos del Padre. Me pide que escuche al Espíritu Santo para que de esta forma pueda escuchar su voz y pueda recordar el lugar que ocupo en su mente. Dios nos recuerda esto a través de la voz del Espíritu Santo. Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de la mente de Dios. Pero no conoceremos esas extensiones hasta que no regresemos a ellas. Hasta que regresemos a ese reconocimiento de que somos un pensamiento en la mente del Padre, uno con Dios, volvemos a reencontrarnos con nuestras creaciones. No puedes reemplazar el reino, ni tampoco puedes reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría y por lo tanto eso no puede suceder. Nuestra valía se encuentra en la mente de Dios. Nuestra valía se encuentra en la mente de Dios. Así que cualquier idea de lo que creo yo valer ahora desde el personaje que creo ser, pues no tiene ninguna importancia, porque estoy dándome un valor, entre comillas, respecto a la forma que creo ser, respecto a mi sueño de separación, respecto a mis ideas de conflicto. Y nada de eso es real. Aceptarte a ti mismo como Dios te creó no puede ser arrogancia, porque es la negación de la arrogancia. Aceptarme a mí mismo como Dios me creó. ¿Cómo me creó Dios? Perfecto, sano, inocente, amoroso, amado. Un espíritu en completo estado de gracia. Un espíritu eterno e inalterable. Soy la creación perfecta del Padre. Reconocerme a mí mismo de esa forma no puede ser arrogancia, pero creer que soy un vil pecador, frágil, que soy la víctima o el victimario, que soy una forma, eso sí que es arrogancia, porque sería estar poniendo a competir, entre comillas, mi propia evaluación acerca de mí mismo con el valor que Dios ya tiene de mí. Dios sabe lo que valgo. ¿Cómo podría yo, que ni siquiera sé quién soy, evaluarme y ponerme un calificativo en esta ilusión y querer competir con la idea que se me expone del valor real que Dios tiene de mí? Es por eso que tenemos al Espíritu Santo para que nos dé esa corrección. Ahora yo incluso podría creer que es imposible que Dios tenga esa evaluación de mí, porque yo estoy creyendo tantas cosas de mí y porque estoy consciente ya de que fabriqué un Dios con minúscula que me castigará. Por eso tengo un concepto equivocado respecto a Dios, el Padre con mayúscula. De ahí que necesito al Espíritu Santo que me aclare esas ideas de error, que me muestre la verdad con respecto a mí mismo,
con respecto a quién soy. Párrafo 11 y final. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y esta necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía, simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá. Pero no tengas miedo de su respuesta, pues esa respuesta procede de Dios. Es una respuesta exaltada por el corazón de su fuente con mayúscula. Y como la fuente es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada de lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Necesito del Espíritu Santo que me ayude a entender eso que yo ahora no puedo comprender. Ahora estoy tan confundido con respecto a lo que soy, que creo que soy un cuerpo que ha cometido múltiples errores, que creo que soy un cuerpo que ha hecho daño, que creo que soy un cuerpo enfermo, carente, necesitado. Por lo tanto, necesito que el Espíritu Santo me ayude a ver esa realidad con respecto a mí mismo. Me ayude a reconocer cuánto valgo para Dios. Necesito aprender a reconocerme a mí mismo tal como Dios me creó. Ya entiendo que por más que yo crea que soy frágil, pequeño o que me crea genial, grandioso, ya sé que son ilusiones. Ya sé que esa es mi idea en este sueño de separación y que cualquiera de esas ideas que yo pueda tener acerca de mí mismo jamás pueden estar en oposición con el valor que Dios tiene de mí. Por lo tanto, lo que yo necesito es reconocer también ese valor. Y para esto tenemos al Espíritu Santo, para darnos cuenta que somos absolutamente irreemplazables en la mente de Dios, que nadie más puede ocupar nuestro lugar en la mente de Dios. Y que no importa todo el tiempo, en nuestra idea de tiempo, no importa todo el tiempo que parezca que hemos dejado ese lugar desocupado, es nuestro espacio en la mente de Dios, nos pertenece y lo que Dios quiere es que le recordemos para que volvamos a ocupar ese lugar que realmente nunca hemos dejado de ocupar, pero en nuestro sueño de separación creemos que sí. Por eso nos vemos separados del Padre. Por eso nos hemos inventado conceptos de pequeñez y de grandiosidad. Por eso nos hemos inventado la autoayuda, el emprender por nuestra propia cuenta. Por eso nos hemos inventado tantas ideas en esta ilusión que no hacen más que llevarnos a otra ilusión. Así que pidamos ahora al Espíritu Santo que nos recuerde cuál es nuestra valía, que nos ayude a darnos cuenta cuánto valemos para Dios. Hemos hecho la lectura del capítulo 9, la aceptación de la expiación, en la sección octava, la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Gracias a todos por su compañía.